Papito Santo, gracias, porque es un privilegio ser tus hijos, es un privilegio contar contigo y estar delante de ti. Te honramos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, como dice tu palabra. Honroso, Señor, es para nosotros estar delante de ti. Hoy quiero presentar a la Iglesia Familiar Internacional delante de ti. Quiero presentar cada familia, cada hogar, cada vida que está en línea con nosotros en este momento y que se está alistando para recibir de tu palabra. Señor, glorifícate en este día. Obra, Señor, que tu Santo Espíritu ministre cada corazón y cada vida. Que seas tú, Señor, en tu perfecta y maravillosa voluntad, obrando en cada uno de nosotros. Oh Rey de Reyes, tú conoces las circunstancias por las que atravesamos cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, de cada adulto mayor. Tú conoces, Señor, nuestras cargas. Tú conoces nuestras luchas, nuestras necesidades. Pero escrito está en tu palabra, amado Rey. Venid a mí, todo el que esté cargado, todo el que esté cansado, todo el que tenga un peso, una opresión sobre sus cabezas, sobre sus hombros, sobre su ser. Venga a mí, dice tu palabra, y yo le daré descanso. Por eso es que hoy, mi amado Señor, queremos descansar en ti. Queremos regocijarnos en tu presencia. Queremos entregar todo lo que tenemos en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, sabiendo que tú obras en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Tú tratas con cada uno, Señor, de acuerdo, Señor, a tu misericordia, de acuerdo a tu amor, Papito Santo. Por eso hoy te damos gracias, porque sabemos que estás en este lugar, sabemos que estás en cada hogar, sabemos que estás en cada familia, con cada persona, mi bendito Rey, sabiendo que tú nos conoces. Señor, que ninguno de nuestros pensamientos te son ajenos, Papito Dios. Y como dice tu palabra, mi amado Rey, que no apartas de nosotros tu misericordia y que tampoco apartas de ti, Señor, nuestras oraciones. Sabemos que nos escuchas, sabemos que estás en todo tiempo y en todo lugar, sabemos que estás en este momento escuchando la oración, el clamor, la súplica y el ruego de cada uno de tus hijos, Papito Dios, y que tú nos atiendes, que tú, Señor, contestas nuestras oraciones, precioso Dios, que tú, Señor, como dice tu palabra, suples todas y cada una de nuestras necesidades. Por eso te presento, mi amado Rey, a la Iglesia Familiar Internacional. Hoy coloco este servicio delante de ti y declaro que tu palabra fluye, mi amado Rey. Que tu palabra, Señor de los cielos y de la tierra, cumple el propósito para el cual es enviada por ti, para el cual es inspirada por ti, para cada uno de tus hijos, mi amado Dios. Y que tú obras, Señor, con grandeza. Tú obras con majestad, tú obras con señorío, tú obras en tu perfecta soberanía, mi amado Dios. Y por eso en es que esta hora descansamos en ti, descansamos en tu voluntad, descansamos, Señor, y te decimos gracias. Gracias, Rey Santo, por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás, Señor, en este y todos los días de nuestra vida. Te bendecimos y te adoramos y a ti oramos, oh Dios de los cielos y de la tierra, en el perfecto nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, queremos exaltar en este día tu nombre, reconocer el poder que tiene tu sangre y tu sacrificio por nosotros, Señor. Gracias porque eres mayor que todo mal, eres mayor que toda enfermedad y tú habitas en nuestros corazones y en nuestras casas. Te queremos adorar, hermoso Dios, exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Mayor que la maldad y toda enfermedad,
La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. Diga más fuerte que el temor, a la muerte derrotó. El velo desgarró y al cielo acercó. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. Dígalo, la sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Tu sangre es más fuerte, tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Dígalo en casa conmigo. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue,
Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y vamos a decirle que eres Rey de Reyes. Amén. En este día exaltaremos al Rey sobre nuestra casa. Diremos que Él es Rey sobre todo y en todo. Amén. Gracias, Señor, por ser Rey en nuestra familia. Hoy establecemos el reino de Dios en nuestra casa con nuestra adoración. ¡Hey! Oh, 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 oh. Dígalo. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Y Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. ¡Hey! Te adoramos en nuestra casa, Señor. Dígalo. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Tú eres Rey de Reyes y soberano, tu victoria celebramos. ¿Por qué? Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, dígalo. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Señor, sabemos que no hay nadie como tú. Tu poder domina todo, Señor. Y hoy te establecemos como primero en nuestra vida y en nuestro hogar. Dígalo. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Una vez más, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Oh, te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia en
las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda que el domingo es el Día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Queremos contarles que el próximo domingo, 1 de mayo, tendremos una gloriosa celebración presencial y además esta celebración será el inicio de nuestro retorno a la presencialidad. Allí, en ese lugar, estaremos reuniéndonos todos los domingos. ¿Cuál lugar, dirán ustedes? ¿Dónde vamos a tener esa maravillosa sede de transición para la Iglesia Familiar Internacional? Bueno, mis amados, pues me refiero a la sede del Instituto Canción Colombia, aquí en Bogotá. Ha llegado el momento de volver a reunirnos, congregarnos, a desplegar, mis amados, todos los esfuerzos ministeriales de la Iglesia Familiar Internacional. Anhelamos volver a ver a todo el ministerio de alabanza y de danza también sirviendo al Señor, también a nuestro equipo de evangelismo, a nuestros servidores, a todo el ministerio generacional, a nuestros guerreros de oración, a todos y cada uno de esos ministerios, como el ministerio de parejas, también como el ministerio para hombres y mujeres, ver a nuestros bebés, a nuestros niños, a nuestros preadolescentes, adolescentes y jóvenes en sus servicios en el marco de la visión generacional. Estamos muy contentos y emocionados. Y mis amados, sabemos que ustedes avanzarán con nosotros y seguirán con nosotros en esta nueva etapa. ¿Cuántos dicen amén? Quiero saludar a la iglesia en esta hora. Deseo que Dios las bendiga grandemente. Hace algún tiempo que no compartía con ustedes, pero me es un privilegio estar de nuevo con ustedes y compartir la palabra de Dios. Gracias también, Pastor Esteban, por la invitación para compartir con la iglesia a esta hora. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que me ha llamado mucho la atención al ahondar un poquito en esa verdad. Y es que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero muchas veces nosotros no reconocemos ciertas cosas y privilegios que Dios nos ha concedido. Y hoy quiero compartir este tema porque la iglesia necesita valorarse. Hoy día las iglesias se han enfocado mucho en la parte económica, en la parte social, en la parte de crecimiento nomás. Y aunque esto es importante, porque la Biblia habla de que debemos crecer y que debemos multiplicarnos y todo lo demás, sin embargo, también hay que pensar en no solamente en lo que hacemos, sino en lo que nosotros somos como hijos de Dios. Y a veces no nos valoramos. Hay personas que tienen en poco el evangelio y decir que son cristianos es como más bien sentirse relegados de la sociedad, cuando es el mayor privilegio que podemos tener los seres humanos, ser hijos de Dios.
En el libro de Génesis, cuando Dios creó el universo, dice que creó ciertas cosas en los primeros 5 días de la creación. Y lo encontramos ahí en Génesis capítulo 1, de lo cual no voy a entrar en detalles. Pero dice que en el último día, como el acontecimiento final de la creación, Dios se reunió, seguramente la bendita Trinidad, y dice en el versículo 26, Génesis 1:26, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y luego añade en el versículo 28, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que se arrastran sobre la tierra. En estos 3 versículos, Génesis 1, 26, 27 y 28, encontramos un resumen de lo que es la creación del hombre y la mujer. Y note que en el versículo 27 dice: Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. En la versión Reina Valera del 60 dice varón y hembra. Aquí dice hombre y mujer. Es decir, los 2 géneros que Dios estableció. No hay un tercer sexo, ni intersexuales, ni ninguna otra cosa que le quieran añadir. La Biblia es clara. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y punto. Hombre y mujer. Los creó como la corona de la creación. Ya había creado los peces, las aves, los animales terrestres, los árboles y todas las cosas había creado Dios. Pero nada ni a ninguno de esos seres Dios les pone esa categoría. Dice que fueron creados a su imagen, conforme a su semejanza. Y luego les dijo: dominen, gobiernen, enseñoréense de la creación. Y esa capacidad solamente la tienen los seres humanos. Así que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Al hacer un poquito reflexión sobre la palabra imagen, estuve mirando el diccionario y dice que es la representación de una persona o una fotografía o una imagen. Esa es la imagen que se reproduce. Pero también dice que es el reflejo de una persona en un espejo o a través de un instrumento óptico. Cuando usted se para frente al espejo, usted se mira y el que está en el espejo es el mismo que está mirándose. Y dice que nosotros somos hechos a la imagen de Dios, es decir, semejantes a Él, no iguales a Él, que eso es diferente, sino semejantes. Y entonces nosotros tenemos una cantidad de atributos y privilegios que solo Dios le dio al ser humano. Y también hablé o busqué acerca de la palabra semejanza, porque dice que fuimos a su imagen y semejanza. Y la palabra semejanza, resumiendo el concepto, dice parecidos a Él. Parecido que se reproduce. Entonces nosotros somos parecidos a Dios en muchas cosas, no en todas, porque Dios es soberano. Y hay atributos que nosotros no podemos tener, ni los tendremos, ni nadie más los tiene, solo Él. Pero sí tenemos otros atributos y capacidades que Dios nos ha dado semejantes a las que Él tiene.
Y voy a mencionarlo brevemente porque es importante que nosotros reconozcamos los privilegios que Dios nos ha concedido. Al ser creados a la imagen de Dios, quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios. ¿Y en qué nos parecemos? En varias cosas. Por ejemplo, nosotros somos parecidos a Dios en lo mental. Dios tiene capacidad mental mucho más amplia que nosotros. Sin embargo, Él puso en nosotros capacidad mental. Se llama la mente nuestra o la razón. Es la capacidad de razonar, de analizar, de escoger, de ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces nosotros razonamos y ese es un atributo que Dios compartió con nosotros. En segundo lugar, también Él nos dio la capacidad de crear. El ser humano es el único ser sobre la tierra que es creativo. Los peces no crean nada. Los animales terrestres no son creadores de nada. Las aves tampoco. Usted me va a decir, pero los pajaritos hacen nidos. Los hacen por intuición para vivir en ellos, pero no porque se inventaron hacer un nido y hoy lo hacen de una manera y mañana lo hacen de otra. No. En cambio, el ser humano sí es creativo. El ser humano tiene tanta capacidad creativa que hoy podemos ver todas las cosas que el hombre ha creado. En la ciencia, por ejemplo, si aquí tuviéramos tiempo de hablar de todo lo que el hombre ha creado a través de la historia, pues ahí nos encontramos con una dimensión inmensa. Por ejemplo, la capacidad en el mar, los barcos y todo lo que concierne a la navegación, los submarinos, los barcos y todo lo que ello implica. Si hablamos en lo terrestre, hoy tenemos, por ejemplo, los ferrocarriles, los trenes, los carros y tantas cosas que el hombre ha creado para movilizarse sobre la tierra. Y eso es una creación del hombre. Y si hablamos acerca del aire, pues el hombre ya vuela. Un avión puede llevar toneladas de mercancías, pasajeros y una cantidad de cosas y puede pasar de un continente a otro en pocas horas. Entonces el hombre ha sido creativo. Si hablamos de la ciencia médica, si hablamos del armamentismo, si hablamos de la industria, si hablamos de diferentes cosas, pues ahí encontramos que el hombre ha sido muy, muy creador de diferentes cosas. Pero podemos analizarlo. Un animal, ¿qué animal es creador? La vaca, el toro, el buey, el caballo, el perro, el gato, el león. ¿Qué han creado? Nada. Entonces el hombre no puede ser un animal. El hombre es la imagen de Dios y por eso tiene cualidades diferentes. El hombre también tiene parecido a Dios en las acciones. Por ejemplo, el hombre tiene voluntad. Dios tiene voluntad perfecta. Y el hombre tiene voluntad no perfecta, pero tiene voluntad. Dios le ha dado voluntad, que en otras palabras también se llama libre albedrío. Es la capacidad de escoger el bien y el mal. Es la capacidad de analizar lo que se debe hacer. Entonces el hombre tiene esa capacidad de decidir. Yo hago, no hago. Hago bien o hago mal. Entonces esa capacidad volutiva del hombre, esa capacidad se la ha dado Dios al ser humano. El animal no tiene voluntad. Una vaca no puede pensar, voy a hacer esto que es bueno o aquello que es malo. No tiene voluntad para escoger. Los animales se guían por medio de instinto, no de voluntad. Así que los animales no tienen voluntad, tampoco tienen sentimientos, aunque
Los animales tienen cierto parecido, por ejemplo, el instinto maternal de los animales, el instinto agresivo de los machos, el toro, el perro, animales, el león, pero no es porque ellos quieran, es porque tienen un instinto. Entonces el ser humano sí tiene la capacidad de escoger, voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo, voy a actuar de esta manera o voy a quedarme quieto y no voy a actuar. Entonces esa capacidad evolutiva que tiene el hombre también depende de Dios. Aparte de eso, el Señor nos manda a señorear, a dirigir, a gobernar. Otro atributo de Dios: Dios es el gobernante supremo, Él es soberano, Él hace todas las cosas que quiera. La Biblia dice: no hay nada imposible para Dios. Él hace todo lo que quiere hacer. Solo sabemos que Dios no hace el mal, porque el mal no puede tocar a Dios. Que Él permita es otra cosa, pero no que Él lo haga. Entonces, cuando nosotros analizamos que el hombre sí tiene esa capacidad de enseñorearse, de gobernar sobre la naturaleza, dice: enseñoréese sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra, enseñoréense. Nunca dice la Biblia que el hombre debe enseñorearse del hombre, de sus semejantes. A ese semejante hay que amarlo. Ese es el mandamiento de Dios: amar al prójimo como a nosotros mismos, no enseñorearnos. Pero el hombre, desafortunadamente, hoy día quiere enseñorearse de los demás, y de ahí nacen los odios, los rencores, la violencia, la competición, el querer el poder por encima de los demás, el tener más que los demás y muchas otras cosas. Es asunto de los hombres, pero no que sea la voluntad de Dios, que Dios le permite eso, hacer y desarrollar la voluntad en esas cosas, sí, pero no porque sea su voluntad divina. También otra de las cosas que el ser humano tiene es la capacidad de cuidar o destruir las cosas. Desafortunadamente el hombre es más dirigido, más inclinado hacia la destrucción. Por ejemplo, la naturaleza. El hombre, ¿qué necesidad tiene de destruir los bosques? Pero los destruye para sembrar, por ejemplo, la coca, que es lo que estaban haciendo en Colombia. En la Amazonía están destruyendo la naturaleza para hacer las cosas que no convienen. Entonces el hombre es destructor. El hecho de contaminar el agua. Por ejemplo, para sacar el oro tienen que contaminar el agua, y hay mucha destrucción de la naturaleza por intereses económicos, cuando eso no era necesario o no es necesario. Por otro lado, el hombre sí es llamado a cuidar la naturaleza. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dice allá en el capítulo 2 de Génesis, le dice al hombre que lo cuide. Voy a leer el versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le enseñó a cultivar y a cuidar la naturaleza, no a destruirla. Pero el hombre desafortunadamente está destruyendo la naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos esa acción del ser humano, estamos viendo que tiene la capacidad de cuidar o de destruir. Y Jeremías lo dice ahí, que nosotros podemos edificar o también podemos destruir. Pero el llamado de Dios es a que nosotros edifiquemos. El llamado de Dios es que nosotros cuidemos las cosas de Dios, cuidemos las cosas naturales, cuidemos a nuestros semejantes, no a destruir. Sin embargo, el ser humano está inclinado a hacerlo y hoy día sufrimos las consecuencias. Por otro lado, somos parecidos a Dios en que nosotros tenemos la capacidad de hacer el bien o el mal. El ser humano tiene esa capacidad evolutiva, esa capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y Dios ha puesto dentro de nosotros la conciencia.
La conciencia es como una balanza donde nos indica lo que debemos hacer. Que hagamos lo contrario es problema nuestro. Pero, por ejemplo, nuestra conciencia nos dice qué es bueno y qué es malo. Y es una balanza. El ser humano está inclinado a hacer lo malo más que lo bueno. Y por eso es que el hombre ha fracasado. Adán y Eva fracasaron en el huerto porque escogieron el mal. Pecaron contra Dios y escogieron lo malo. Satanás fue expulsado del cielo, según la Biblia, porque él quiso ser semejante a Dios y quitarlo de su lugar para sentarse en su trono. Y al enorgullecerse y querer ser como Dios, fue expulsado del huerto y vino a la tierra a hacer maldades al ser humano. Pero él tiene ya una sentencia. Satanás ya está vencido y será lanzado al lago de fuego cuando venga el juicio final. Ahí Apocalipsis capítulo 20 está claro. Entonces nosotros necesitamos entender que tener la semejanza de Dios es parecernos a Él en muchas cosas. Y por eso debemos reflexionar para no hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Pero también para valorarnos. ¿Qué tanto nos valoramos nosotros como hijos de Dios? Les decía al comenzar que el privilegio más grande que tenemos los seres humanos es ser hijos de Dios. Cuando el hombre pecó y fue expulsado del huerto, Dios le dio una promesa y dice que de la simiente de la mujer vendrá el Salvador y de él vino Cristo y Cristo nos devolvió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, pero para eso tenemos que nacer de nuevo, porque como nosotros pecamos y nacimos con el pecado, inclinados al pecado, entonces necesitamos tomar una decisión en la vida, no por medio del bautismo, no por medio de un asunto tradicional de los padres, sino por un asunto voluntario, por una decisión voluntaria. Necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y al recibir a Cristo, dice que nosotros nacemos de nuevo y al nacer de nuevo somos hechos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan es muy claro este asunto. Dice: a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, también entramos en el reino de Dios y empezamos a vivir una vida nueva. Y esa vida nueva nos trae muchos beneficios, porque aparte de la salvación y la vida eterna que recibimos, también recibimos otras bendiciones. Y cuando analizamos este aspecto, podemos ver unas cosas interesantes. Yo quiero resumirlas aquí. Número 1. Cuando Dios nos creó, Él puso su espíritu en nosotros. En Génesis 2:7 dice claramente: entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así que el hombre se convirtió en un ser viviente. En la otra versión dice que Dios puso su espíritu en nosotros y nos dio vida. Cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, por decirlo de una manera ilustrativa, como un muñeco de barro. Pero dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, es decir, el aliento de Dios. Y la palabra aliento es equivalente a espíritu, o viceversa. La palabra espíritu es equivalente a viento o a aliento. Entonces Dios puso su espíritu dentro de nosotros y el hombre llegó a ser un alma viviente, porque ya tiene el espíritu de Dios. Cuando el hombre pecó, su espíritu murió, se apagó.
pero no dejó de existir. Y cuando Cristo vino y nosotros recibimos a Cristo, que es el autor de la vida, nuestro espíritu revive y nacemos de nuevo en lo espiritual. Y eso nos convierte en hijos de Dios. A los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entramos en el reino de Dios y empezamos a vivir como hijos de Dios y herederos de la vida eterna y de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Ese es un gran privilegio que no todos los tienen porque no quieren, pero el llamado es para que todos, absolutamente todos los seres humanos, hagamos eso. Sin embargo, hay muchos que rechazan a Dios y es porque el hombre tiene la capacidad de escoger el bien o el mal, lo que ya les anuncié. Pero el llamado de Dios es para que todos se arrepientan y entren en el conocimiento de Dios y reciban la vida eterna. Por otro lado, también los seres humanos somos participantes de la naturaleza divina, privilegio que solamente tenemos los seres humanos. Y este privilegio muchas veces no lo reconocemos. Cuando el apóstol Pedro escribió su segunda carta, nos dice allí que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Voy a leerlo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. Dice, por medio de ella, así hablando de las promesas de Dios y del conocimiento de Dios, dice, por medio de ellos nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros, por medio de las promesas de Dios, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Así que nosotros, los seres humanos, salvados y redimidos por Cristo, tenemos la naturaleza de Dios, el ADN de Dios, naturaleza divina de Dios. Ese es un privilegio, es una cosa asombrosa que tenemos que nosotros empezar a valorar. Yo tengo el ADN de Dios, yo soy semejante a Dios, lógicamente inferior a Él, pero con la misma esencia, porque tenemos participación de su naturaleza divina. Esto es muy importante, que la iglesia reconozca que tenemos naturaleza divina, que somos participantes de la naturaleza divina. Y vamos a pensar en algo más. En tercer lugar, nosotros somos los únicos seres creados que tenemos espíritu. Los animales no tienen espíritu. Los animales no pueden relacionarse con Dios como lo hacemos nosotros, porque es a través del espíritu que nosotros hablamos con Dios. Es a través del espíritu que nosotros podemos relacionarnos y recibir de Él revelación, recibir de Él órdenes, guianza, ayuda, porque tenemos la misma naturaleza, tenemos el espíritu. Dios es espíritu y ha puesto espíritu dentro de nosotros y entonces nosotros tenemos esa participación. Cuando la Biblia habla en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 17, nos dice lo siguiente. Dice, voy a leer el contexto para entender mejor, porque es un asunto comparativo. Dice, ¿o no saben que el que se une con una prostituta, un espíritu, es un cuerpo es con ella? Porque dice que cuando el hombre tiene intimidad sexual, se hace una sola persona con la otra. El hombre y la mujer se hacen uno. Y dice el Dios en la pregunta, en el versículo 16, dice que los dos serán una sola carne. Dice el versículo 17, pero el que se une con el Señor, un espíritu, es con Él. Es decir, cuando yo me relaciono con Dios en oración, en adoración, en reconocimiento con Dios, soy un espíritu con Él.
porque yo estoy adorándole a Él en espíritu y en verdad. Y entonces yo soy un espíritu con Él. Y por eso es que nosotros no debemos rezar por rezar o hacer oraciones por allá pensando en los demás, sino en una comunión con Dios. Y cuando yo lo hago integralmente, profundamente, en oración con Dios, un espíritu soy con Él. Y el Espíritu de Dios está en mí. Entonces yo tengo relación con Dios y puedo relacionarme con Él. Dice, somos un espíritu con Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Porque en eso también se basa el ser semejantes a Él. En cuarto lugar, nosotros también tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la mente de Cristo es que tenemos que pensar como Cristo piensa, analizar las cosas como Cristo las analiza, porque Él ha puesto su espíritu y nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo así lo dice en la carta a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo tengo que pensar como Él piensa. Tengo que mirar como Él mira. Tengo que actuar como Él actúa. Porque yo tengo la mente de Cristo y pienso como Él. Y analizo las cosas como Él. Y decido hacer las cosas como Él. Porque yo tengo la mente de Cristo. Y los hermanos en la iglesia muchas veces se olvidan de todas estas cosas y privilegios. Pensar que somos uno con Dios, pensar que tenemos el Espíritu de Dios, pensar que somos hijos de Dios, pensar que somos participantes de su naturaleza divina, pensar que tenemos la mente de Cristo y debemos pensar como Él piensa. Ahora, Dios no piensa lo malo, Dios piensa lo bueno, y por eso es que Dios quiere que nosotros pensemos lo bueno. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les da 7 cosas en las cuales deben pensar. Dice que deben pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, donde hay virtud, donde hay algo digno de alabanza. Piensen en esto, dice el apóstol. Así que necesitamos pensar en esas cosas. Y por último, dice aquí que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y al estar con nosotros, el Espíritu Santo, entonces nosotros somos guiados, somos habitación del Espíritu Santo. Él vive en nosotros y entonces nosotros podemos disfrutar de su presencia. Bueno, seguimos porque aquí ya estoy para terminar. Pero hay algo muy interesante que es importante analizar y es lo siguiente. Cuando yo hablo de tener la semejanza de Dios, es decir, que fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, podemos decir, nosotros somos similares a Dios, pero somos similares no al mismo nivel. Y aquí quiero redondear el asunto hablando un poquito acerca de los atributos de Dios. Dios tiene atributos intransferibles y transferibles, es decir, unos que se pueden transferir y otros que son absolutos de Dios. Los atributos absolutos de Dios es la omnipotencia, que quiere decir que Dios todo lo puede. En segundo lugar, se habla de la omnipresencia, es decir, Dios está en todas partes, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Esa es la omnipresencia de Dios. En tercer lugar, Dios es omnisciente, es decir, todo lo conoce, todo lo sabe. No necesita que nadie le diga las cosas. Él lo sabe todo absolutamente. Y esos 3 atributos son totalmente absolutos de Dios y son intransferibles. No se pueden transferir a nadie porque Dios es único.
En el libro de Isaías varias veces Dios dijo, no hay Dios fuera de mí. Y habla de que Él es el Dios único, absoluto, Dios del universo. Y esas son las atribuciones que Él tiene, atributos únicos de Dios. Hay otros atributos que son transferibles. Por ejemplo, la justicia es transferible, es de Dios y Dios es justo y Dios es justicia y hace justicia, pero también puso justicia en nosotros y nosotros debemos ser justicia, debemos ser justos y debemos hacer justicia. Por eso habla de buscar el reino de Dios y su justicia, porque la justicia es transferible. Otro aspecto que es transferible es el amor. Dios es amor, pero también el amor es transferible. Por eso nosotros amamos y Dios dijo, les doy un nuevo amor. El mandamiento del amor del Señor Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, ese atributo del amor es transferible. La verdad también es transferible. Aunque Dios es verdad absoluta, pero nosotros somos participantes de la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero como Cristo vive en nosotros, nosotros también somos participantes de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Así que la verdad también es transferible. Y pudiera hablar de muchos otros atributos de Dios que son transferibles. Pero ya con esto quiero ilustrar y ir cerrando para decirles que nosotros sí tenemos muchos atributos de los que Dios ha transferido a nosotros, pero los absolutos de Dios no fueron transferidos. Y como tal, Él sigue siendo soberano y nosotros limitados. Él es eterno, es glorioso, es soberano y nosotros sí somos inclinados en parte a lo temporal, en lo físico, pero también participantes de lo espiritual con Dios. Un día estaremos en la presencia del Señor para disfrutar de todo lo que Dios nos ha concedido y allí conoceremos mucho más acerca de todas estas cosas del Señor. Espero que con estas enseñanzas a la iglesia pueda empezar a valorarse, no tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos hechos a la imagen y conforme a la semejanza del Señor. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, viviendo en nosotros. Somos espíritu, somos un espíritu con Él. Somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos la mente de Cristo y somos el templo del Espíritu Santo. Y todos esos privilegios son dados a nosotros para valorarnos, para estimularnos a las buenas obras, para reconocer que somos valiosos a los hijos de Dios. Pero algunos ni se valoran y andan diciendo es que yo no soy nada, no soy nadie. No, con Dios somos algo especial, somos tesoro especial, pueblo especial, adquirido por Dios, somos real sacerdocio, somos una cantidad de cosas preciosas. Por eso tenemos que valorarnos, tenemos que estimularnos a las buenas obras y tenemos que también compartir estas verdades con quienes nos rodean. Espero que esta verdad pueda meterse en su corazón y ahora empiece a valorarse, a reconocer que es valioso a los ojos de Dios. Hombre, mujer, joven o niño, todos somos valiosos a los ojos de Dios. Y espero que Dios les bendiga y que empecemos a valorarnos los unos a los otros también como hijos de Dios para poder, como dice el apóstol Pablo, estimularnos a las buenas obras y a vivir conforme a la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga de una manera especial y gracias por darme esta oportunidad de compartir con la iglesia y de poder disfrutar de la comunión con el Señor. Padre Celestial, bendigo esta congregación de una manera especial, a sus pastores, a sus líderes, a cada persona que se congrega en las oportunidades que hay de congregarnos literalmente, pero también a través de las redes, unidos, orando y clamando y dando gracias a Dios por todas las cosas que nos permite. Bendice, Señor amado, a tu iglesia y que esta congregación sea bendecida como parte preciosa de la voluntad del Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.
Amados hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Bendición para todos. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.